Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos en la ciudad de La Plata para inaugurar el nuevo edificio del Hospital de Niños Sor María Ludovica. Se encuentran presentes la señora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La señora vicegobernadora Verónica Magario. El señor ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Y el director del Hospital de Niños Sor María Ludovica, Eduardo Pucci. Ahora los invitamos a ver el siguiente video. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero decirles que acabamos de recorrer la obra ya terminada, las instalaciones de este hospital, del Hospital de Niños de La Plata, y emociona, sinceramente emociona, porque este es un hospital histórico, 126 años tiene, ¿no, Eduardo? Un hospital histórico, construido a fines del siglo XIX, un hospital importantísimo para nuestra provincia, para la ciudad de La Plata, para la región, un hospital de referencia y sin embargo, en un estado de abandono en sus instalaciones, en una precariedad en términos edilicios, que realmente no es lo que se merecen los trabajadores y trabajadoras del hospital, no es lo que se merecen los niños y las niñas de la provincia de Buenos Aires. Esa era una deuda inmensa. Y lo que acabamos de recorrer no tiene nada, pero nada que envidiarle a ninguna de las instituciones privadas, las más caras, las que hay que pagar cuotas inaccesibles para muchísimos y muchísimas ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Y hoy es un hospital que queda a disposición de nuestro sistema de salud para todos, para todas, gratuito, público. Y esta obra tiene un contexto, y esta obra tiene una historia, y esta obra tiene también una coyuntura. Quiero contar que la obra se había planificado allá por 2010, Cristina, un nuevo edificio con 3 pisos nuevos, terapias intensivas, intermedias, y luego también una planta baja para el área de salud mental. Aquí tengo que hacer un asterisco porque la verdad que la política que nos hemos dado en medio de la pandemia, que se ha dado nuestro Ministerio de Salud, el área de salud mental, es ser, la verdad, ejemplares en la provincia de Buenos Aires ahora en desmanicomializar la provincia de Buenos Aires, dejar de estigmatizar, de perseguir, de marcar a aquellos que tienen estas dificultades, y la ley que se aprobó exige que haya que atender en instituciones generales a aquellos que tienen algún problema de salud mental, y eso se va a poder hacer aquí con 3 camas de terapia intensiva en el Hospital de La Plata que estamos inaugurando,
Y tiene un contexto y tiene una historia esta obra tan importante porque se planeó en 2010, se inició en 2017 y se dejó literalmente de garpe el 11 de agosto de 2019. Se neutralizó la obra. Es una palabra de esas palabras raras que se inventan en la República Argentina, sobre todo cuando hay mucho marketing y mucho ocultamiento de lo que se está haciendo. La obra se debería haber continuado y no. El 11 de agosto de 2019 pasaron cosas, no sé, como me dijo recién alguien que nos acompañaba, no se lograron lograr esos logros, ni terminar esas obras, ni pagarlas. Y esto es importante marcar porque estaba la estructura, el esqueleto del edificio, como tantos esqueletos, me decía recién Oscar Parrilli, esqueletos que se abandonaron, de obras que no se hicieron, se dejaron en el olvido y después se terminaron demoliendo y nunca cumpliendo su función. Hubo muchas obras que se empezaron y no se terminaron, entonces se dedicó dinero. Y hubo otras que estaban prácticamente terminadas y no se quisieron inaugurar. Las dos cosas son una vergüenza. Las dos cosas son una vergüenza. Porque las obras, los 5 hospitales que no se quisieron inaugurar, estaban casi terminados y no se quisieron inaugurar para no reconocer el trabajo que se había hecho en el gobierno de Cristina, en el gobierno anterior. Como si para no tener que decir que la había empezado otro, que la había casi terminado otro gobierno, un gobierno peronista, entonces lo que había que hacer era descartarla, olvidarla, y finalmente si seguía gobernando esa fuerza política, probablemente algún día demolerla por abandono. Nosotros hoy, y me complace decirlo, esta obra estaba en un grado de avance muy pequeño, porque se hizo con muchísima lentitud. Se empezó en el 17, se para, en octubre del 17 creo, se para, en agosto del 18, se la deja con deudas y hoy realmente me da orgullo decir que también, además de terminar esas obras que se habían iniciado en el gobierno de Cristina, también terminamos las obras que se iniciaron, no se pagaron y no se hicieron en el gobierno de Macri y de Vidal. Vinimos a terminar las asignaturas pendientes también, y no nos molesta decirlo, pero sí también quiero marcar las dificultades que había, porque esta es una de las 125 obras que se reiniciaron, se renegociaron, porque parar una obra no es solo lo que queda allí de material puesto, sino deudas, renegociación con empresas, de plazos, muy difícil. Acá me acompaña Agustín Simone. El trabajo que hicieron para empezar y terminar 125 obras en medio de la pandemia, cuando más se lo necesitaba, es lo que marca la diferencia y que hace que en toda la provincia de Buenos Aires nadie haya necesitado un respirador, nadie haya necesitado una cama, nadie haya necesitado personal de salud y no lo consiguió. Porque se hizo lo que había que hacer y en el tiempo que había que hacerlo. Se concluyeron estas obras que hoy nos permiten inaugurar en este hospital y que forman parte de muchísimas cosas que se hicieron durante la pandemia. Muchísimas, Dani, muchísimas, Nico. Las obras que se hicieron, pero también las compras, 21 aviones, ¿no? 31 aviones vinieron de China con equipamiento médico. ¿Se acuerdan al principio de la pandemia? El problema que había era que no alcanzaban los barbijos, los camisolines, el equipo de protección para los médicos, para las médicas, para los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires. La jeringa, no había nada, no había nada. Hoy estamos en una época que después de haber transcurrido la pandemia, bueno, obviamente hay que remontarse a 1918 para encontrar algo parecido y sin la globalización que hay ahora, lo rápido que va y que viene. Y la verdad es que es raro, con todo este camino transcurrido, mostrando estas obras que no se habían hecho, los insumos que no había,
los hospitales que no se terminaban porque eran del gobierno anterior, para que políticamente se pudiera mentir. Para sostener una mentira no terminaron un hospital. Y llama la atención hoy que los que dejaron pudrir vacunas nos quieran enseñar cómo hay que vacunar, que los que no terminaban hospitales nos quieran decir cómo hay que hacer con el sistema de salud, que los que cerraron escuelas rurales, escuelas técnicas, escuelas en el Delta, nos vengan a hablar de lo que hay que hacer en la educación. Cerraron escuelas sin pandemia, olvídense, cerrar escuelas es algo que manejan. Aquí no cerramos ninguna escuela durante toda esta pandemia, y me parece que es una falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras, auxiliares, maestros y maestras de la educación. Es una falta de respeto decirles que no hubo clase, que es difícil porque hay una pandemia, que la vamos haciendo con indicadores objetivos que tienen que ver con la situación epidemiológica, que queremos mantener la continuidad educativa en todas las condiciones posibles, aún aquí que tenemos caminos de tierra, problemas de conectividad, aún llevamos adelante las clases a distancia, aún cuando 4 millones de computadoras no se habían distribuido, porque vino un gobierno que pensó que los pibes y pibas no tenían que tener computadoras. ¿Cuánto más fácil hubiera sido, Cristina, si esta pandemia nos agarraba con las computadoras repartidas, nos agarraba con la inversión que había que hacer? ¿Cuánto más fácil? Fácil no puede ser, porque es una pandemia y es trágico lo que ocurre, y es doloroso y es difícil y angustia. Ahora, venir a poner más angustia, venir a ponerle a una pandemia ya difícil que nos cambia el ánimo a todos, venir a inculcar odio, venir a generar división, cuando lo único que pedimos es que si quieren realmente en esta pandemia actuar de oposición responsable, que ayuden con algo, que ayuden un poco y que ayuden con algo, que consigan vacunas, que se pongan de voluntarios, que acompañen a la gente que sufre, en vez de recorrer y peregrinar por los canales de televisión y por Twitter llenando de odio a la gente. La verdad que es una invitación a que colaboren, están las manos tendidas para que den una mano y para que ayuden porque hace falta. Se necesita ayuda y se necesita solidaridad, no odio. Así que hicimos obras, trajimos los instrumentos, trajimos todo ese equipamiento, esas camas de terapia intensiva, y también, hablaba recién con las autoridades del hospital, a los trabajadores y trabajadoras de la salud, les reconocimos su trabajo. Por supuesto que nunca alcanza, pero regularizamos a aquellos que estaban sin un contrato regular, acomodamos también para que puedan venir más trabajadores y trabajadoras, porque se podrá llenar de hospitales la provincia, se podrán traer respiradores de afuera o de Córdoba, como hizo el gobierno nacional, como hizo Alberto, cuando todos estaban en Bavia, consiguió que lo que quedaba de industria nacional nos proporcionara lo que necesitábamos. Se podrá llenar de equipos, de edificios, podremos inaugurar hospitales, pero lo central del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires son los trabajadores y trabajadoras de la salud. Eso no se puede inventar, no se puede sustituir, hay que invertir en eso, así que termino agradeciéndoles porque este hospital es lo que ustedes van a usar para cuidarnos, para curarnos y para salvarnos la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Por último, escuchamos las palabras de la vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que un día muy especial, no solamente por el frío, que me recuerda a la Patagonia, este vientito, pero como decía Axel recién, ¿no? Historia y coyuntura. Y la verdad que cuando Axel me comentó esta obra en el Sor María Ludovica, el Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, la verdad es que, bueno, me gustó
Me gustó la decisión de estar hoy aquí porque quise estar aquí por varias cosas, por historia y por coyuntura. Primero porque Axel me comentó que esta era una obra que había sido iniciada por otro gobierno. Me acabo de enterar recién que había sido planificada en el año 2010, pero lo cierto es que había sido iniciada. Uno puede planificar, pero lo importante es cuando las cosas comienzan, siempre, las haga quien las haga. Y bueno, esta obra había sido comenzado por la administración anterior, el gobierno de la gobernadora Vidal, y sin embargo, le quedaba mucho por hacer, pero hubo una decisión del gobierno que fue de Axel Kicillof, que fue la de seguir. Recién Axel rememoraba la existencia de aquellos hospitales, 5 hospitales en el conurbano, creo que eran 2 en La Matanza, Ituzaingó, Cañuelas y Esteban Echeverría, si mal no recuerdo, que habían dejado, bueno, los habíamos terminado, casi terminado en un 95, 85% y sin embargo no los continuaron. Vinimos y, bueno, los hemos terminado. Yo quiero recalcar esto, ¿no? Como lo hacía también Alberto hace poquito, creo que el viernes fue que estuvo en el Rofo, en el Hospital Rofo de Cava, comprando y poniendo una máquina, no comprando, la habíamos comprado nosotros y estaba en Bélgica, un ciclotrón creo que era Niclo, ¿no? Un ciclotrón que era parte del equipamiento de un proyecto muy hermoso que habíamos desarrollado, que era medicina con energía nuclear y que habíamos inaugurado varios centros, en Río Gallegos, otro en Formosa que no alcanzó a ser inaugurado, que está para ser inaugurado, en Mendoza, creo que también en Neuquén, no recuerdo, pero lo cierto es que en el Rofo se había pensado como un lugar de altísima complejidad en materia de energía nuclear y, entre otras cosas, se había comprado este ciclotrón que Alberto me comentaba el viernes por la tarde cuando estábamos charlando que no lo habían traído, lo habían dejado en Bélgica y durante los 4 años ese ciclotrón pagó depósitos, o sea, importes en euros por depósito en Bélgica porque estaba comprado y no lo traían. O sea, 4 años se perdieron de usar un instrumento importante para tantísima gente que padece tantas patologías. Y bueno, entonces me pareció importante estar acá porque corre una cosa como que los políticos, por un lado, del mundo de la antipolítica, los políticos son todos iguales, lo que uno hace no lo sigue el otro. Bueno, no son todos iguales, no somos todos iguales. Y la segunda cosa que también quiero, y esto ya también es historia y coyuntura, la segunda cosa que me parece que es importante recalcar, que también se ha instalado que algunas cosas son porque hay una grieta de un lado, de otro lado, o los peronistas y los antiperonistas. Miren, y lo que está pasando con las vacunas, con la campaña del no cuidado, con la campaña de denostar las vacunas. Y la verdad que, y acá voy a hacer un poco de historia, yo a este hospital venía cuando era chica. Acá me vacunaron con la Sabin oral. Para todos aquellos que no saben o que no tienen los años que uno tiene, en el año 56 hubo una epidemia de poliomielitis que era parálisis infantil, un virus que ataca la médula y quedás paralítico. Y había que vacunarse. Yo empecé la primaria en el año 59, o sea, durante toda la década del 60, en la escuela se vacunaba contra la viruela, la antivariólica, contra la difteria, la antidifterica y también con la Sabin oral. Y la verdad que en aquel momento, imagínense que la campaña de poliomielitis fue después del derrocamiento de Perón. ¿Se imaginan la grieta que había en el país? Estaba prohibido, cuando yo iba al colegio primario y nos vacunaban obligatoriamente, a nadie se le ocurría decir no me doy la vacuna, no se podía cantar la marcha peronista, pues te llevaban preso. No podías decir Perón o Evita porque estaba prohibido la palabra Perón y Evita por ley. Así que se imaginan si había que luchar por las libertades, pero no por las libertades de no vacunarme o de enfermarme o de contagiar al otro, por las libertades en serio, por las libertades de votar, de elegir a quien uno quiere. Y la verdad que en mi casa, que éramos mayoría peronistas, salvo mi viejo, nunca se nos ocurrió decir, no me voy a vacunar con la Sabin oral porque el gobierno no está Perón y no me dejan votar. Porque ¿saben qué? Hay cosas que escapan a la grieta, que es mentira que son producto de la grieta. Son producto de la irracionalidad que debemos decir
no es patrimonio únicamente de la Argentina. Cuando uno mira lo que pasa en el mundo, inocular odio, desde los terraplanistas hasta los movimientos antivacunas, hay un creciente, y lo veíamos la otra vez cuando las imágenes en Estados Unidos, nada más ni nada menos, cuando invadieron el Capitolio, vemos que eso no es oposición, no es el juego de la democracia, de la oposición o del oficialismo o viceversa. Parece que hay algo que escapa a esto y que es la falta de razones, la falta de motivaciones, nos hace anclarnos en la irracionalidad. Por eso creo que quería recordar esta etapa de cuando venía a vacunarme aquí y que entre todos, los que hacen política, los que no la hacen, los que la hacen y son oficialistas o son opositores, podamos llegar a un acuerdo básico mínimo, ¿no? De que hay cosas que no pueden ser objeto de discusión. No podemos discutir si el sol sale por el este y se pone por el oeste, porque es así. No podemos discutir si la Tierra es redonda o plana, porque ya todos sabemos que la Tierra es redonda. Y no podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal es cual sirve, no sirve. Por favor, yo le pido en nombre de tanta gente que tal vez no se vacunó por miedo y hoy ya no está, y sus familiares lo lloran, en nombre de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud, los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, camilleros, ambulancieros, etcétera, que por favor dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política, por favor, dejémosla fuera de la disputa política y contribuyamos a que no haya tantos contagios, contribuyamos a que la gente quiera vacunarse. Hoy completamos con la última llegada de AstraZeneca 20 millones de vacunas. 20 millones de vacunas. Con todas las dificultades, con todas las inmensas dificultades que vemos y que son también producto de la desigualdad, tal vez no dentro de una sociedad, pero sí con respecto de desigualdades entre país y país, donde vemos países que han acaparado millones de vacunas, a punto tal que tienen 8 vacunas por cada habitante, frente a países que están penando por tener una vacuna. ¿No sería mejor que todos los argentinos unidos le pidiéramos a esos países que sean solidarios y por favor envíen las vacunas al resto del mundo que todavía le falta? Acá tenemos inclusive, comparado con lo que pasa en otras latitudes, la suerte de tener hoy 20 millones de vacunas y de seguir con una campaña de vacunación que quiero hacer mención aquí a la campaña de vacunación de la provincia de Buenos Aires, modelo. Hay más de 21.000 personas afectadas a esto, desde los enfermeros y los que vacunan, los chicos que acomodan a la gente cuando llega, que la acompañan. Sí, de los 21.000, 16.000 son jóvenes. Muchísimos de ellos ad honorem, que trabajan en los vacunatorios ayudando a todas las personas que llegan. Jóvenes por la libertad, pero no por la libertad propia, por la de los demás, que es la mejor libertad, la libertad de los otros, porque libertad para mí y que se jodan los demás no es libertad. No. Libertad para mí y que se joda el resto no es libertad, que le vayan a contar a otros con esa libertad. La verdadera libertad, y esto lo escribió Malraux mucho mejor que yo en La condición humana, es cuando uno sacrifica su propia libertad de estar abocado a una tarea solidaria, ir para que los demás sean libres, porque cuando estemos todos vacunados y vacunadas, cuando se pueda salir a la calle y no tener miedo de contagiarse y volver a la casa, y si se contagia a lo mejor saber que le pasa lo mismo que con la gripe, que se contagia de la gripe, pero claramente no se va a morir por eso porque ya tienen los anticuerpos. Entonces ayudemos a la verdadera libertad de esta sociedad que va a ser cuando estemos todos vacunados. Ahí vamos a tener la verdadera libertad de hacer lo que queremos, porque hacer lo que queremos y después
terminar provocando que otro o que uno mismo ocupe una cama, privándole tal vez a otro que se cuidó y que también no la puede tener. Bueno, me parece que es hora que repensemos algunos conceptos. Y en esto también tiene que ver no solamente la sociedad, porque la segunda cosa que me une a este hospital es que hace unos años, cuando fui a Italia, era presidenta todavía, a la FAO, me habían invitado a dar una conferencia sobre el hambre, y entonces fui a Roma y a los 2 días de regresar, un diario muy importante, el Corriere della Sera, lo voy a decir porque fue condenado, así que no estoy, el Corriere della Sera, dijo que la presidenta argentina, o sea yo, había ido de compras, de shopping, y que había ido a una joyería muy famosa, no voy a hacer propaganda, pero es una joyería súper top, y que había comprado joyas por más de $100.000 euros, pues estábamos en Europa, obvio, y también había ido a una casa de sábanas, esa sí no la tengo, Pratesi, pero parece que es muy impresionante, que vende sábanas de seda y algodón egipcio y no sé cuántas cosas más. Y también. Y la verdad que me dio mucha bronca porque era claro, primero que era mentira, pero segundo que era la contracara. Fue a hablar del hambre y mirá lo que hizo, se fue a comprar joyas y demás. Y la verdad que estaba acostumbrada acá en mi país a leer en los diarios. El Corriere della Sera es tan importante como el Clarín. No, miento, me corrijo. Como Clarín no hay nada en ninguna parte del mundo, me corrijo. El nivel, no, me corrijo. Mala mía, no es así. El grado de concentración y de repetición al unísono que tiene una noticia que aparece publicado en el Gran Diario Argentino, que se replica inmediatamente por toda la red de noticias, de cables, de canales del interior, etcétera, 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 no existe en ninguna parte del mundo porque en todas partes del mundo hay legislación que impide ese grado de concentración mediática. O sea que el único país que pasa esto es esto. ¿Pero a qué voy con esto? Que esto que le pasa a la sociedad, estos grupos que aparecen y que hay, porque en realidad tampoco es un fenómeno, la irracionalidad y la locura, no que vayan a creer que es un fenómeno contemporáneo, de ninguna manera. Imagínense, recordemos la Inquisición, recordemos aquella famosa obra Las brujas de Salem, donde había gente que podía declarar que había visto volar a una persona y la quemaban en una hoguera. Esto es también parte de la condición humana, pero el tema está que el desarrollo que han alcanzado los medios de comunicación, el tema de la comunicación global mediática al instante, profundizada por el uso de redes sociales, nuestros telefonitos celulares, con lo cual se reproduce infinitamente y exponencialmente en todo momento. Todo esto contribuye también a fenómenos que en la antigüedad podían ser aislados o encapsulados. Ahora se producen a escala global e inmediatamente. Entonces creo que también este llamado es a los medios de comunicación para que todas las malas informaciones o deformaciones o dudas que han planteado con la gente con las vacunas. Conozco gente aquí en la provincia de Buenos Aires que hoy no está porque no se inscribió, no se quiso vacunar, porque pensó que podía pasarle algo malo, que la vacuna era una cosa mala, que era una cosa que no estaba comprobada. Ni qué hablar con el caso del Sputnik, ¿no? Todo lo que fue la campaña, hasta que finalmente una revista científica de la importancia del Lancet, bueno, nos ayudó a tal punto que fíjense ustedes que inmediatamente que estuvo esa publicación y que tomó estado público, se duplicó el número de inscriptos aquí en la provincia de Buenos Aires en los vacunatorios. Entonces yo creo que debería haber un acuerdo tácito en la sociedad de dejar la pandemia, las vacunas y hacerle caso a los médicos. Los médicos no he escuchado, la verdad que he escuchado médicos
y sé que algunos son peronistas, que otros no lo son, que otros son antiperonistas, o sea, pero los médicos dicen lo que tienen que decirle a los enfermos, lo que tienen que hacer, y a una sociedad cómo tiene que cuidarse. No pongamos en duda la palabra de los médicos, no pongamos en duda las vacunas, no pongamos en duda la ciencia. Esto tiene que estar afuera. No puede ser posible que este sea un campo de disputa política. Después, la economía, la política, todo. Y también, y para terminar, porque la última vez que estuve aquí en La Plata en un acto, dije algo con respecto a la salud que causó gran revuelo y empezaron que quieren socializar y que no sé qué cosa. ¿Qué dije yo? Dije que no quería ser pájaro de mal agüero, pero que deberíamos acostumbrarnos a que tal vez en el futuro esta no sea la única y última pandemia, sino que tengamos otras pandemias y que por lo tanto debíamos repensar el sistema de salud y que debíamos ir a un sistema integrado entre los 3 subsistemas que existen, público, obras públicas y privado o prepagas. Mi madre, la integración que quiere hacer, se armó una. Díganme hoy, doctor, ¿no está integrado acaso a las patadas? A las patadas y a la fuerza, porque lo impuso la realidad, integrado todos los sistemas, porque las prepagas no saben dónde colocar la gente porque no tienen, porque van a lo público, y de lo público van a lo privado, y de lo privado van a lo público. Miren, lo peor que le puede pasar a una sociedad o a un gobierno es negarse a discutir la realidad y las cosas evidentes. Tenemos que tener la valentía y sobre todo la inteligencia de poder anticiparnos a lo que va a venir. Y vamos a tener que discutir esta y tantas otras cosas, que son las cosas en las cuales podemos tener diferencia, pero sentarnos a discutir sobre cuestiones concretas y buscando soluciones, no buscando divisiones y entorpecer al otro, no al menos en estas cuestiones. Así que, nada, quiero felicitar a los miles, yo también los amo a todos ustedes, y felicitar a los miles de jóvenes, a los médicos, a todos, y un abrazo muy grande para aquellos que han perdido a un ser querido, un abrazo muy grande para todos aquellos que hoy están padeciendo esta enfermedad o cualquier otra, porque uno advierte cuando lo pierde que no hay nada más importante ni nos hace nada más libres como poder manejar nuestro cuerpo y no estar sujetos a remedios o a cosas que finalmente siempre coartan la libertad del ser humano. Nada, muchas gracias a todos y a todas y a seguir trabajando fuerte para combatir esto, porque vamos a salir con la vacuna, vamos a vacunar a todos los argentinos, a todas las argentinas y vamos a volver a ser felices. Muchas gracias. Los quiero mucho a todos y a todas. Muchas gracias, señora vicepresidenta de la Nación Argentina. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.